got something that might interest you. Hace bastante subí, chicos, un vídeo en relación al haki del armamento, pero concretamente su nivel avanzado. Y pues hoy por fin ha llegado, después de vuestras peticiones, el vídeo sobre el haki de observación, pero el nivel avanzado. Este vídeo contiene una cantidad de spoilers en referente a temas de la serie, aunque no tome algo en concreto, pero sí que es bastante importante que lleves el manga y el anime al día para poder ver este vídeo. Así que sin más dilación, comencemos. El resumen más básico del haki, o la energía espiritual, o la ambición, como traducción literal, sería básicamente que es un tipo de energía del universo de One Piece que está presente en todos los seres vivos y que tiene como una especie de voz alrededor. Es una manera de expresarlo y básicamente se puede utilizar como una habilidad, pero también es una de las más difíciles de controlar y aprender. Se necesita muchísimo entrenamiento para dominarlo y sobre todo para entender los conceptos. Uno de los personajes más importantes de la serie, Silver Rayleigh, señaló que 2 años es bastante poco tiempo para poder entender los fundamentos y cómo funciona el haki. En cierta manera es una habilidad bastante útil dentro del universo y que tras el time skip o el salto temporal se ha estado mostrando con muchísima más frecuencia. Pero no fue hasta el arco de Whole Cake donde este haki, concretamente el de observación, tuvo una participación mucho más importante. El haki del conquistador, el haki de armadura y el haki de observación son los 3 tipos de haki que hay en la serie. Pero en esta ocasión hablaremos del haki de la observación, uno de los más difíciles de dominar. Desde mi punto de vista considero que el haki de la armadura es el más sencillo de empezar a dominar, mientras que el del conquistador simplemente es cuestión de ponerlo en práctica con la voluntad y que tengas la capacidad de este propio haki. Sin embargo, el de observación considero que es el más difícil de los 3 en cuestión a utilizar, ya que básicamente este requiere de una calma muy elevada en tu propia mente, además de que se tiene que utilizar con un fin defensivo y el cuerpo debe estar preparado en cierta forma y ajena al propio haki. Con este haki el portador puede predecir y sentir básicamente a su oponente y todo a su alrededor, lo cual pues le da a su portador una especie de omniconciencia o básicamente una capacidad detectoria o de precognición, pero en un sentido bastante más leve. Conforme pasó la serie se le empezó a dar digamos una forma visual para el propio espectador, en la cual se mostraba pues como unos ojos brillosos de un tono rojizo que dejaban una estela conforme estos se deslizaban por la pantalla, y que era la forma más común de entender cuando se estaba utilizando este haki, tanto si era la versión normal como una más avanzada. Vamos al punto 3, que sería para hablar de las capacidades y las limitaciones que tiene este haki. Si nos centramos en las ventajas, la primera y más clara es la de poder detectar o sentir las auras, teniendo tanto incluso los ojos cerrados como siendo ciego. Esto nos fue mostrado por Fujitora, el cual pues este almirante podía sentir, digamos, a las personas a su alrededor pese a su ceguera. Además de que con este haki puedes detectar a todos tus oponentes, y esto es algo bastante bueno. También te da la capacidad de predecir movimientos, situaciones o incluso un breve futuro. Esta habilidad es bastante buena, ya que prácticamente un usuario sería capaz básicamente de anteponerse a cualquier técnica o contraataque el cual le vayan a lanzar, tanto si son disparos como algo tan rápido como los láseres de los pacifistas. Pero hay que tener en cuenta que esto simplemente funciona mientras este haki esté activado. Además, otra de las ventajas, las cuales son de las mejores, sería básicamente que este haki, al igual que los anteriores, pueden combinarse con las frutas del diablo. Si tenemos en cuenta que con el haki de armadura no se pierden las propiedades de la fruta del diablo, este puede utilizarse de muy buena manera para poder fingir una especie de intangibilidad, como fue el caso de Katakuri, el cual, cuando era atacado, podía básicamente simplemente tornar su cuerpo en lo que eran las partes de su mochi mochi, para que en cierta manera hiciese creer que los ataques pasaban alrededor de él, cuando en realidad simplemente se movía antes de que llegaran. Algo que mostró por ejemplo Aokiji contra Barba Blanca, el cual simplemente creó un hueco en su cuerpo para que el ataque pasase a su alrededor y el haki simplemente no le afectara. Pero si pasamos a lo que serían las desventajas, hay que tener en cuenta que este haki puede presentar unos inconvenientes si se usa de una forma incorrecta o por un usuario no competente. La primera básicamente la pudimos ver en Marineford, donde Koby era colapsado por la gran cantidad de voces que estaba escuchando, así como las que se estaban apagando. Esto quiere decir que en una situación de tensión y límites máximos, el haki en el momento que empieza a detectar todo,
podríamos ver que en estas primeras etapas su portador es bastante vulnerable a quedar en shock o simplemente colapsar de forma mental por el exceso de todo a su alrededor. El segundo punto sería que ya durante la saga Gyojin pudimos ver que Luffy no utilizaba este haki en gran medida, y muchos decimos que era porque era un haki muy difícil de controlar. Sin embargo, esto se debe a que este haki, en comparación con el de armadura, depende de un estado mental, ya que no funciona correctamente si su portador está sintiendo emociones como ira, pena, dolor o incluso estando en un estado de enojo máximo. Básicamente su portador tiene que estar en un estado zen, mente en blanco totalmente calmado, ya que, de lo contrario, al estar en una perturbación no será ninguna capacidad para poder sentir todo esto. Esto, por ejemplo, lo pudimos ver con Katakuri, el cual se mostraba totalmente invencible con este propio haki. Pero, en cuanto Luffy consiguió hacer que perdiera su concentración, todos los ataques de él y del Gear 4 eran capaces de atacarlo y lastimarlo. Esto básicamente es algo que acabó conduciendo a Katakuri a su propia derrota, y fue un paso agigantador para Luffy para mejorar mucho más sus propias habilidades. Otra de las desventajas sería que no puedes sentir una energía más pequeña dentro de una más grande, ya que esta actúa como una especie de escudo para ella, y básicamente esto funciona a la inversa. El mejor ejemplo sería cuando Noah, la serpiente, se tragó a Luffy, y en él, pese a que podía sentir todas las cosas gracias a su poder, vemos que la propia serpiente, digamos que actuaba como una especie de barrera, ya que la energía que emitía esta era una especie de escudo. Luffy, aunque no tuviese eso, vimos que Aisa sí que podía utilizar este haki o mantra, como se le llama en Skypiea, pero era incapaz de sentir nada dentro de la serpiente, al igual que Enel no fue capaz de sentir que había personas dentro de la propia serpiente. Pero de todas las desventajas que considero, la que más evidente se acaba notando y que hace que las peleas en realidad no sean tan imposibles es el hecho de que este haki solamente funciona como una especie de aviso, pero que tu cuerpo debe reaccionar después a los sucesos. Básicamente es como si tú en tu cabeza vieras que la persona va a golpearte directamente con su puño derecho, ¿vale? Te va a golpear y tú ya sabes que lo va a hacer, así que te estás preparando para esquivar conforme te está llegando. Pero sin embargo, si aunque sepas que va a hacer eso, el golpe va más rápido de lo que tu cuerpo es capaz de esquivarlo, en realidad toda esta desventaja simplemente hace que no puedas utilizarlo de la misma manera, ya que tu cuerpo tiene que estar preparado para este propio haki. También se ha mostrado durante la serie que con este haki puedes sentir tanto la empatía como las emociones, así como poder en cierta manera sentir no solo los ataques, sino por ejemplo ver si tus propias decisiones pueden resultar letal, lo cual nos confirma que este haki no solamente es para predecir básicamente las cosas a tu alrededor o los movimientos de tu oponente, sino también los tuyos propios, como por ejemplo nos mostró Luffy cuando vio a sí mismo que su técnica fallaría y Mihawk le cortaría los brazos durante Marineford. Todo esto le hizo bastante bien a Luffy, ya que sabía que había veces que no puedes hacer todas las cosas que uno quiere. Bien, después de haber hablado ya del haki de observación en una gran profundidad y haber detallado unas cuantas cosas sobre él, vamos a hablar de lo que sería el nivel avanzado. El nivel avanzado del haki de la observación lo pudimos ver más de manera precisa justamente durante la pelea entre Luffy contra Katakuri, el cual pudo demostrar esta capacidad en gran medida. Katakuri se nos mostró como un personaje totalmente serio y el cual utilizó esta capacidad para sobre todo enfrentar a sus oponentes y sobre todo predecir sus movimientos así como las cosas que iban a ocurrir. Sin embargo, empezamos a ver que este haki, a pesar de que él tenía una gran capacidad, en realidad estaba algo limitado, ya que en cierta manera él podía predecir el futuro, pero no podía predecir por ejemplo un resultado posterior o por ejemplo si sus acciones intervendrán sobre ello, ya que simplemente esto se supone que es una precognición demasiado extensa, y Katakuri solamente es capaz de predecir por ejemplo una acción futura, pero tampoco puede saber exactamente cómo se llega a esa acción. Es lo mismo que una visión de un suceso y no eres capaz de saber cómo llega. Aquí la frase que básicamente nos dice el Doctor Strange de si te digo lo que pasa, no pasará, es la que más puede acercarse a esto, ya que si una persona sabe lo que va a ocurrir, no sucederá, porque lo que estás viendo es lo que sucederá si no has hecho nada, lo cual en cierta manera se vuelve una especie de paradoja. Luffy más adelante, cuando combatió contra Katakuri, pudimos ver que este haki hacía que Katakuri fuese bastante invencible, ya que todas las técnicas que Luffy utilizaba simplemente eran contrarrestadas por otras hechas basadas en las suyas propias, y en cierta manera Katakuri tomaba la ventaja durante gran parte de la batalla. Sin embargo, a pesar de que Luffy consiguió encerrarlo en Mirror World, nada de esto acabó sirviéndole en cierta manera, ya que Katakuri seguía mostrando ventaja y continuó dañando a Luffy.
Después de derrotarlo, vimos que Luffy pudo aprovechar para cuando quiso continuar peleando contra él, vemos que Katakuri, al exponerse su identidad y ver realmente cómo era su rostro, lo cual le provocó un estado de ira máximo, consiguió que se rompiese esta invencibilidad. Debido a que este haki necesita una gran concentración, Luffy pudo romper esa concentración debido a toda la ira que estaba sintiendo en ese momento, y Luffy pudo aprovechar este vacío de tiempo que tenía para poder básicamente dar todos los golpes que no había conseguido. Aunque Katakuri fue más adelante recuperando la concentración, Luffy empezó a utilizar el mismo principio de las palabras de Rayleigh, ya que para fortalecer el haki debes enfrentarte a otros personajes con haki mucho más poderosos, y en cierta manera debes ir todavía más allá y más allá de tus límites. Cuando haces un entrenamiento físico, uno siempre tiene que ir más allá, ya que cuando rompas el limitador siempre podrás ir un poco más lejos de lo que ibas anteriormente. Y en cierta manera, es como Luffy cuando empezó a pelear contra Katakuri fue cuando consiguió esta capacidad de ver el futuro. En cierta manera todo esto le vino bien bastante a Luffy, ya que fue capaz de equipararse finalmente a Katakuri, pero en cierta manera tengamos en cuenta que la desventaja que te mostré anteriormente fue una de las que hizo que la pelea contra Katakuri fuese más igualada, y que ya no fuese tan invencible. Debido a que Katakuri ya estaba herido y cansado, y teniendo en cuenta que Luffy tiene bastante estamina, ya que utilizó el Gear 4 unas cuantas veces durante este arco, podríamos entender que durante la forma de Snake Man, Katakuri tenía dos desventajas de este haki. La primera sería que la velocidad de Luffy era mucho más superior de la que él podía predecir. Además que su segunda desventaja sería que su propio cansancio ya nos anteponía básicamente a su predicción, con lo cual Katakuri ya estaba algo más igualado para que Luffy pudiese combatir contra él sin necesidad de romper su concentración. Si has llegado hasta aquí al final, te doy las gracias y las recomendaciones del canal siempre son las mismas: suscribirse, apoyar los libros en Wattpad y seguirme en Twitter. Y si queréis más vídeos, dejadlos en la caja de comentarios, y si tenéis más dudas respecto al vídeo u otro tema, también dejadlos y si puedo las responderé. Muy buenas y hasta la próxima.